Estamos aquí en la Casa de Oración Betel. Le damos paso al siervo de la Casa de Oración para que traiga la palabra de Dios en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga, queridos hermanos. Que la rica y bondadosa paz de nuestro Señor Jesucristo bendiga sus vidas en esta tarde. Hoy vamos a compartir un estudio bíblico que he preparado. Gracias al dulce Espíritu Santo que me guía para conocer de la palabra, para interpretarla, para poder compartirla con la iglesia, con los amigos de YouTube. Es interesante contestar preguntas como esta que vamos a estar hablando, porque al estudio le puse el título del rollo quemado, pero en realidad también es para contestar preguntas como esta que vamos a compartir. La Biblia, ¿la escribieron los hombres, como dicen habitualmente? Entonces, para contestar esa pregunta, que es de controversia, porque hay señales que las personas tratan a este libro como un libro común, y no se dan cuenta que al no entender la palabra del Señor, se privan del conocimiento que expresa Dios a través de su escritura, de su palabra. Entonces, para contestar esa pregunta, vuelvo a insistir nuevamente, es conforme al libro que dejó Dios para todos aquellos que le aman, porque el Señor, por ejemplo, dijo en su palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Quiere decir que para tener vida necesitamos la palabra que sale de la boca de Dios. Así que vamos a interpretar el libro para acrecentar la sabiduría y el entendimiento que tantas faltas nos hacen. Así que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Allí tenemos unos versículos preciosos de parte del Señor, y vamos a irnos de un libro a otro libro para saber interpretar en esta tarde lo que quiere el Señor para edificar nuestras almas. Amén. Bien, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Y vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo han encontrado? Amén. Dice así la palabra del Señor. Segunda carta de San Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. Gracias, Señor. Bien, en el versículo 20, el 19 dice que esta es la palabra más segura, la palabra profética más segura, pero como es profética, es profecía, no es común que la gente lo pueda interpretar. Y entonces el apóstol San Pedro habla de esta manera, que en el versículo 20 lo explica. Lo vamos a desmenuzar la palabra para que pueda alcanzar a cada uno de sus corazones, para que tengan entendimiento de parte del Señor e interpreten la Escritura, que es tan viva, tan eficaz, que tiene promesas, que nos llena de esperanza, que nos ofrece proyectos de vida, sueños concretados, cambios que te van a favorecer para ser un buen padre de familia, para ser un buen empleado,
para enriquecerte también, porque después de todo lo espiritual, cuando uno busca la presencia del Señor en su reino, todas las demás cosas te son añadidas, y eso es importante, amén. Por eso, cuando aquí el apóstol dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de este libro es de interpretación privada. Bien, ¿a qué se refiere con interpretación privada? Yo traje una muestra aquí para explicarles qué es la interpretación privada. Esto es un diario. El diario sí es interpretación privada porque yo puedo verlo. Puedo decir qué va a pasar, qué pasó, un accidente, ahora teníamos las elecciones. Bueno, todo esto lo podemos interpretar. Esto es privado, esto se puede hacer. Igual que esta revista. Si tengo una revista, esto lo puedo entender porque habla de distintos temas que los voy a comprender. Pero la profecía no es de interpretación privada. Aquí lo dice. Porque dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, este libro, fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, aquí comienza, acá tenemos la fórmula, como le di en otros videos, cuando dije que eran dos elementos para unir, que uno era el agua del bautismo y que el otro era el Espíritu Santo. Si la profecía fue traída por el Espíritu Santo, quiere decir, ¿cómo hago yo para entender el libro profético? Necesito el Espíritu Santo que esté en mi vida y yo voy a leer lo que Dios escribió. Sin el Espíritu Santo no lo podemos entender, porque para el hombre común esto es locura. Y muchos dicen, no leas la Biblia que te vas a volver loco. Esa es la historia de la gente ignorante, que dando esos consejos le están privando en el conocimiento de la verdad a una persona que pueda conocer de Dios y cambiar. Ese Espíritu Santo, cuando entra en la vida de un hombre, de una mujer, le saca los malos hábitos, le saca el alcohol, le saca el juego, le saca la brujería, las hechicerías y un montón de cosas que nos eran perjudiciales a nosotros mismos, como para ser felices en la vida y tener el núcleo familiar conforme a lo que uno pueda sentir en el corazón, de ver a nuestros hijos creciendo, desarrollándose como hombres y mujeres de Dios, que se dedican al trabajo. Ya, por ejemplo, como dije, no solamente el alcohol, está la droga, que es un mal tan poderoso en la tierra, que se matan y mueren las personas, no solamente en el narcotráfico, sino en los que consumen ese veneno mortal. Entonces, si conocemos de la Escritura, ahora vamos a interpretar que hay un Espíritu Santo que te puede cambiar, que te puede hacer distinta criatura, distinta persona. Y ese núcleo familiar se va formando en ese dulce Espíritu Santo que tiene poder, porque también hay que explicar una cosa. Para entender el Espíritu Santo, que es invisible, muchos van a decir, pero ¿cómo es el Espíritu Santo? Bueno, tenés que ir al Génesis para saber del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que la tierra estaba vacía y desordenada. La tierra, el globo terráqueo. ¿Por qué desordenada y vacía? Porque las aguas se salían, no tenían un freno, no había límites, y Dios lo estaba ordenando todo. Pero ¿sabe quién usó para ordenar al mundo? Al Espíritu de Dios. Entonces, si la palabra escrita me dice que el Espíritu Santo se encargó de ordenar la tierra para ponerle límite, por ejemplo, al océano, o al mar, o a los ríos, y a toda la naturaleza hecha por Dios, ¿cómo no me va a bendecir a este hombre, a esa mujer? Sí que te puede cambiar, porque tiene poder. Levantó a Jesucristo de los muertos. Mirá si no tiene poder el Espíritu Santo. Bien, aquí lo dice así. Dice,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para obtener el Espíritu Santo? Esa es la pregunta también, para que yo pueda interpretar el libro, que es la palabra del Señor. Si Él la escribió, Él mismo se va a encargar de enseñarme para comprender cuál es la voluntad de Dios sobre la raza humana, sobre cada uno de sus hijos. ¿Me está entendiendo usted? Sí. ¿Amén? Bien. Entonces, para hablar sobre el Espíritu Santo, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles también habla el apóstol San Pedro. Acuérdense del apóstol San Pedro. Para hacer una reseña de él, hermanos queridos, y a ustedes amigos de YouTube, ese hombre, que era un hombre pescador, un hombre aguerrido, que andaba en las barcas y que tomaba las redes con una fuerza increíble para sacar los peces y tirarlo a la barca allí, bueno, era un hombre muy aguerrido y que se había encontrado con el Señor y lo comenzó a seguir en su vida pública, cuando él predicaba a las multitudes. Cuando al Señor lo entrega a Judas Iscariotis, que lo entrega por unas monedas de plata, vienen unos sirvientes de los fariseos y soldados de la guardia a buscarlo al Señor para prenderlo. Bien, cuando hay un siervo llamado Malco, donde también quiere tomar por la fuerza a los discípulos, que a uno que estaba envuelto con una sábana, le sacaron la sábana y corrió desnudo del susto y el miedo que tenía, que el apóstol San Pedro agarra un cuchillo, una espada, y ¿qué le hace al sirviente Malco? Le corta la oreja. Entonces, ese hombre que era tan aguerrido, después el Señor le volvió a colocar la oreja y habló con el apóstol San Pedro, y ustedes lo pueden leer también. Bien. Ese hombre tan aguerrido, tan duro, tan violento, cuenta Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor muere, resucita y sopla sobre ellos el Espíritu de Dios, ese hombre cambió. Ya no era el hombre violento. Dice la palabra del Señor que curaba con su sombra a los enfermos, que cuando pasaba el apóstol San Pedro le hacían cuadras y cuadras, poniéndole enfermo a los costados por si quizá la sombra del apóstol San Pedro, que es la unción del Espíritu Santo y la gloria del Señor Jesucristo, podía sanar a todos los que estaban alrededor de él. Ahora, de estos cambios hay que hablar, porque es necesario que tenemos que saber que el Espíritu Santo hace milagros en la vida de las personas, así como puse este pequeño y humilde ejemplo sobre la vida del apóstol San Pedro. Fue tanto que murió crucificado y al revés, la cabeza para abajo, porque él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y así fue que se entregó para estar allí en el reino de los cielos junto al Señor Jesucristo, con una promesa que le había dado el Señor: Pedro, te voy a dar las llaves del reino y te voy a dar un trono para que juzgues a las tribus de Israel. Hermanos queridos, no se habla mucho de la obra que es tan impresionante, tan maravillosa, que nosotros en nuestra familia nos hace tanto bien para cambiar, para ser felices, para ser prósperos, para estar sanos, fuertes, luchar la vida y salir adelante, dependiendo de un Dios que todo lo puede. Por eso volvamos al tema del Espíritu de Dios. Bien, aquí el apóstol San Pedro, después de esta pequeña reseña que hice, en capítulo 2, verso 36, compartamos lo que él le dice al pueblo de Israel, después que el Señor resucitó. Amén. Y dice así, capítulo 2, verso 36. Sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, los judíos, el pueblo de Israel, se compungieron de corazón. Los que antes habían gritado diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, queremos que sueltes a Barrabás. No, pero ¿cómo voy a crucificar? Dice Poncio Pilato a su rey. No tenemos otro rey que no sea el César, dijo el pueblo, condenándose a sí mismo por dichas palabras, porque después perdieron todo, el templo, y hubo una destrucción terrible en el año 70 después del Señor Jesucristo por el general Tito Vespasiano. Pero volviendo a esto, que ahora el pueblo, por lo menos ese pueblo, que eran como 3.000 personas los que se arrepintieron, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es verdad lo que hicimos, pero ¿y ahora qué hacemos? Estaban tristes, estaban dolidos, se sentían culpables, porque habían visto ya la manifestación de que había resucitado y que se había presentado el Señor a más de 500 hermanos. No era que el pueblo no sabía lo que estaba ocurriendo, sí que sabía. Lo que pasa es que estaban los corazones de piedra, corazones duros por no tener el Espíritu Santo, que para eso envió el Señor, para que nos ponga un corazón de carne, para ser felices. ¿Me está entendiendo hasta allí, no es cierto? Sí, amén. Bien. Versículo 38 dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es sencillo, porque el don es un regalo. No se compra el Espíritu Santo con dinero, ni se vende, se recibe. ¿En qué momento lo podemos recibir? Bueno, por la obra que hace Jesucristo en la cruz del Calvario. Como lo he dicho en otros videos, el Señor terminó con el pacto de las obras. ¿Cuál era el pacto de las obras? Cuando Dios le dijo, hagan esto y van a vivir. No hagan esto y van a morir. Entonces de las obras, y continuamente estaban sacrificando animales para poder vivir conforme a los mandamientos de la ley. Pero cuando viene Jesucristo, comienza el pacto de la gracia, que es el perdón, que es la vida eterna, que es un regalo que da Jesucristo en el sacrificio en la cruz. Es por eso que la gracia es un regalo y es un don. ¿Y cuál es el don que nos da el Señor? Primero, que perdona tus pecados. No lo perdona el hombre. No hay otro Dios fuera de Jesucristo que lo pueda perdonar, ni un cura, ni un sacerdote, ni un pastor. El único que perdona pecado es Jesucristo a través de la sangre derramada en el madero. Entonces, lo que está hablando acá el apóstol San Pedro al pueblo de Israel, diciéndole, bueno, arrepiéntanse, pidan perdón. Hasta perdona el asesinato. Porque aquí el apóstol los acusa a ellos diciéndole, ustedes fueron los que mataron al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Y ellos al oír se compungieron, dijeron, sí, tiene razón, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, está la salida. Para todo el pecado está la salida. Cuando alguien dice, bueno, me arrepiento. Y así hicieron ellos. ¿Y cuál era la forma de arrepentirse? Pasar por las aguas. Porque esa es una acción que no todos las hacen. No todos. Sino, contemplemos parte de la Escritura cuando Eliseo habla con Amán el sirio, el leproso. Cuando viene el leproso a pedir el favor del Señor, el profeta Eliseo le dice, bueno, tírate 7 veces en el río. Y entonces
él dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo que soy un general del ejército, yo soy Naamán. No tengo mejores ríos en mi país, que tengo que venir acá, es agua sucia. Pero no lo voy a hacer. Entonces, esa es una forma de la que predicaba Juan el Bautista, la voz que clamaba en el desierto, que todo collado se allane. Como diciendo, vos que clamas en el desierto, todo collado se va a allanar. Todo monte va a ser raído. ¿En qué sentido lo decía? Hablaba de los soberbios, de los orgullosos, de los implacables. Y al hablarle de esa manera, bajate del caballo, Naamán, y tirate al río si querés ser limpio de la lepra. Dios trata así, de esta manera. Entonces esa es la forma de bajar el orgullo. Los fariseos nunca quisieron sacarse el estatus, por decir de alguna manera, el de que ellos eran sacerdotes del Sanedrín y que conocían idiomas y que eran de la nobleza. ¿Cómo me voy a tirar en el río Jordán? Juan, demonio tiene Juan. Y era un siervo enviado por Dios, un profeta del Dios Altísimo, que el Señor Jesucristo dijo de Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Qué título? No cualquiera tiene semejante título de ser honrado por la boca de Jesucristo, que es Dios. Pero así como el Señor también, que es tremendo el Padre que tenemos, que eso lo pone de una manera para que las personas no se justifiquen a sí mismos, que porque es de la nobleza tiene un lugar en el cielo. No. Van a tener que pasar por las aguas. Aquí no se trata del rey fulano, del príncipe de Asturias, de Inglaterra. No, pase por las aguas. Y aún el más pobre de la tierra, el más indigente, el más menesteroso, pase por las aguas. Porque en las aguas no hay un nivel ni un estatus. Las aguas están puestas por Dios con un propósito, para que la intención sea el perdón de pecado. Es una intención que sale del corazón. Y así se lo dijo el apóstol. Ustedes quieren ser perdonados, bueno, vayan, métanse al agua, y cuando salen van a recibir el perdón de sus pecados, y ¿qué más? El Espíritu Santo. Es un regalo, es un precioso regalo. Bien, aquí lo dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, volviendo a la carta del apóstol San Pedro, que la profecía fue inspirada por el Espíritu de Dios, entonces cuando yo tengo esta acción de pasar por las aguas en una iglesia protestante donde el pastor me bautiza, salgo del agua, comienza una nueva vida y el Espíritu Santo viene sobre mí, sobre usted, y se va a dar cuenta que esos cambios comienzan a favorecerle. Pero volviendo al tema, que el libro es profético y que es inspirado por el Espíritu Santo, yo al salir de las aguas tengo el Espíritu de Dios y comienza a enseñarme el libro. A esto yo ya lo conozco, lo aprendí de chiquito cuando me enseñaron a leer en la escuela. A esto sí, esto es interpretación privada, cualquiera lo puede leer, el diario o cualquier otro libro, pero el libro profético es imposible. Es imposible entender a qué se refiere. Por ejemplo, con la estatua de Nabucodonosor. ¿Cómo eran por qué la estatua? ¿Por qué la cabeza de oro, que era el rey de Babilonia? Venía el pecho de plata, que estaban con los brazos cruzados, iba a ser un reino de los medios y persas, iban a reinar juntamente. Y después venía el de bronce de Alejandro Magno, y después las piernas que iban a ser de hierro, que iba a ser la Roma, que la Roma nunca desapareció, porque la Roma está en los pies en este tiempo, porque los pies eran mitad barro y mitad hierro, y esos pies, que son los dedos, son los que hoy están unidos, por ejemplo, en el Vaticano, en la ONU, en la OTAN, pero a veces se pelean entre ellos. ¿Por qué? Porque no se mezcla el hierro con el barro. Y estos son los tiempos de los dedos, y estos son los tiempos de la Roma, que ya está a punto de desaparecer, porque el Señor Jesucristo va a venir.
Y cuando venga y se lleva a su iglesia, se terminan los imperios. Pero ese es otro asunto. Volvamos al tema del Espíritu de Dios. Si yo a una persona que entiende lo que es el diario, que entiende lo que es la revista, yo le digo, a ver, decime qué significa la estatua de Nabucodonosor, que habló el profeta Daniel. Y el hombre que lee va a decir, yo no entiendo esto. Ah, ¿por qué no entendés? Primero porque es un libro hebreo. Segundo porque es profético. Y tercero que necesito el Espíritu de Dios para poder comprenderlo. Y ver a través de la Escritura cuál va a ser el consejo para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia. Es maravilloso saber del libro. Por eso se han encargado tantos años de no enseñar la Biblia, de no darla a conocer por este refrán que te dije al principio: no leas la Biblia que te vas a volver loco. Entonces ya te da miedo eso. Pero bendito libro, que es la palabra de Dios y que nos enseña una manera maravillosa para poder entenderla. Si no, yo, ¿por qué estaría hablando de esta manera si no la entendiera? Pero tuve que pasar por ese proceso de las aguas, de ser lleno del Espíritu Santo, santificarme por más de 20 años, y entonces hoy la puedo enseñar y que otros sean felices también. ¿Por qué es el motivo de conocer del libro? Que nadie se vaya con las manos vacías a su casa, que sea feliz, que sea próspero, que esté sano, que vea a sus hijos crecer, que compartan el pan con alegría de corazón. Que es tan maravilloso tener un sueldo redituable y libre de excesos, libre de la droga, libre de la maldad, libre del robo, libre de cosas feas que pasan, que no tienen consuelo. El Señor sana las heridas, convierte el corazón de piedra, como era el apóstol San Pedro, lo transforma en un corazón de carne, que tiene sentimientos, que ahora comenzó a llorar, que ahora le da pena volver a un animalito. Mira, y si ve un pajarito que le está por hacer daño, no hagan eso, un caballito en la calle cuando le pegan con un látigo. Es necesario el Espíritu de Dios. Por eso estamos dando a conocer la Escritura, cómo fue hecha. Bien, vámonos ahora a Jeremías. ¿Ya así de esta manera han entendido algo? Amén, ¿no es cierto? Bien. Vamos al libro de Jeremías, que es otro profeta de Dios. Jeremías le tocó en un tiempo, Jeremías, Ezequiel, donde había un pueblo que era muy rebelde. Los príncipes no querían hacerle caso al Señor. Las mujeres, los hombres, las mujeres le hacían torta a la reina del cielo, hacían libaciones, y el Señor se cansó de todo lo que hacía Israel. La verdad, teniendo a un Dios que lo había sacado de Egipto, que le mostró las maravillas y la gloria cuando abrió el Mar Rojo, cuando las plagas. Bueno, ¿cómo no hablar del libro tan precioso que habla sobre la historia del pueblo de Israel y de cómo el Señor siempre lo sacó a victoria? Pero tenían este problema con la idolatría. Continuamente pecaban delante de Dios y lo irritaban. ¿De qué manera? Claro, cuando Dios, con todo lo que le dio a ese pueblo, que lo saca de la esclavitud, 430 años pisando ladrillo, con el látigo de Faraón marcándole la espalda, cuando Faraón se le ocurrió matar a todos los bebitos, que esas parteras benditas que protegían a los chicos cuando iban a nacer, Fua y Cifra. Bueno, esas dos mujeres que fueron bendecidas por Dios, hoy por ejemplo, con esa palabra tan dura que se le llama aborto, que para mí son asesinatos lo que cometen, se están olvidando que Dios ama la creación, y que este pueblo lamentablemente llegó a ofrecer a los hijos a los dioses en el fuego.
Hermanos queridos, muchas veces cuando nosotros vemos que el Señor se indignaba y el fuego enardecía su corazón, era porque en verdad el pueblo no quería escuchar. No quería escuchar. Como también el pueblo protestante, mucho pueblo que no quiere escuchar la voluntad del Señor, que ya viene, que ya está pronta la venida del Señor y que nos tenemos que preparar para irnos con Él. Al sonido de la trompeta, al abrir y cerrar de ojos. Bien, capítulo 36 de Jeremías, el título es El rey quema el rollo. Y dice así: aconteció en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra del Señor a Jeremías, al profeta. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Bien, aquí está cómo se conforma el libro. Volvamos a leer. Miren, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. ¿Qué hace el profeta? El profeta acá, después vamos a seguir leyendo, el profeta tiene un escribiente, un secretario escribiente llamado Baruch. Entonces, el profeta escucha la voz de Dios. Y Dios le habla al profeta, porque ha sido elegido por él para hablarle. Entonces, ¿qué hace el profeta? Le habla al escribiente. ¿Y el escribiente? Escribe. ¿Qué decía el apóstol San Pedro? Que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios, hicieron el libro de la profecía. Y acá comenzamos a entender cómo fue escrito el libro, pero vamos a seguir leyendo, amén. Bien, que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte. Vuelve a insistir en esta palabra. Dios le habla al profeta Jeremías y a todos los profetas de la antigüedad, desde los días del rey Josías hasta hoy. Versículo 3. Quizás oiga la casa de Judá. ¿Para qué es el libro? ¿Para qué son las palabras de Dios en la vida del profeta si no es para que el pueblo escuche la voz de Dios? Eso es así simple, se puede entender que Dios habla a través del profeta. Y el profeta, ¿qué hace? Baruch, comenzó a escribir lo que me está diciendo: Señor, apúrate. Y le dice a la casa de Judá, al pueblo de Israel, amén. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso. Él pensaba hacerle mal al pueblo de Judá. Dios había pensado hacerle mal, pero estaban ellos que a través de la boca del profeta y del escrito cambiaran. De decir, uy, escuchemos la palabra de Jeremías, el Señor está enojado con nosotros, dejemos de hacer esas brujerías, dejemos de andar prendiendo incienso, libaciones y tortas a la Reina del Cielo, porque va a ser peligroso para nosotros y nuestra familia y nuestros intereses, que era el ganado, que eran las ovejas, las vacas y todo lo que tenían. ¿Cómo perder todo eso? La paz con los viñedos, podían pisar las uvas, tenían la bebida para tomar, tenían el pan, el trigo, tenían todo. Pero bueno, Dios, cuando comenzaban a incenciar a los Baales, entonces el Señor hablaba con un profeta y le decía, bueno, hablar al pueblo, a ver si con mis palabras cambian. Bien, que yo pienso hacerle, ¿y qué dice? Y se arrepientan. ¿Viste para qué es el libro? El libro es para que el Señor te pueda aconsejar y vos meditás en tu corazón y digas si estás haciendo bien las cosas o si te estás equivocando. Y si el Señor te da un consejo, decís, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy siendo desobediente al Señor? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué guardo rencor? ¿Por qué tengo el corazón duro? ¿Por qué estoy dejando que esas brujerías? Porque hay cosas que se aprenden de chiquitos también, ¿no es cierto? Cuando los padres, los abuelos van siempre, ¿cómo se les llama? Dejando el legado. Claro, dejando el legado. En cada uno, en la cura del pacho, de la muela, de la ojeadura, del sol. Sí, están acostumbrados, pero esas son cosas peligrosas, son brujerías.
Y a Dios le desagrada esas cosas, porque teniendo el Espíritu de Dios en nosotros, que nunca más necesitamos de esas cosas. Porque ahora tenemos un poder sublime que viene del cielo y que pasa a través de nosotros y nos hace libres y felices y llenos de vida y de nuevas fuerzas cada día. Amén. Aunque va pasando la edad, como dice la Escritura, aunque este hombre exterior se va desgastando por los años, el interior se renueva día tras día. Oh, con razón se lo ve también a la sierva, al siervo, a los hermanos tan hermosos, claro, porque se rejuvenecen por la palabra, por lo que el Señor declara cada vez que nos reunimos aquí en la casa de oración Betel. Bien, cada uno de su mal camino, aquí lo dice, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Si ellos hacen caso, si nosotros hacemos caso, nos perdona. Y llamó Jeremías a Baruch, que era el escribiente, hijo de Nerías, y escribió Baruch, ¿de quién? De la boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que el Señor le había hablado. Hasta allí me está entendiendo. ¿Amén? Bien, gloria al Señor. Sigamos, versículos 5 y 6. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa del Señor. Así que al profeta no lo dejaban entrar en la casa. Y eso que ellos habían proclamado ayuno para hacerse los espirituales, Pero de nada sirve ser espiritual y estar peleado con un hermano. Es decir, no, vamos a arreglar primero el asunto con Jeremías y después hacemos el ayuno para agradar el corazón de Dios. Bueno, este pueblo no lo hacía. Versículo 6. Jeremías le dice a Baruch, entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras del Señor a los oídos del pueblo, en la casa del Señor el día del ayuno, y la leerás también a oído de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia del Señor y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado el Señor contra este pueblo. ¿Me está entendiendo? El Señor tiene el libro que es escrito por los profetas y por los apóstoles. ¿Qué hace el Señor? Habla al profeta, el profeta al escribiente y el escribiente escribe. ¿No es eso lo que dijo el apóstol San Pedro recién? Que los santos hombres escribieron el libro siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Bueno, aquí está la respuesta, pero quiero regalarle un poquito más, así después concluimos en este espacio del estudio bíblico que el Señor me ha regalado. Y vayamos al capítulo 36, verso 22, y veremos qué es lo que pasa cuando una persona no quiere escuchar. Y en este caso, el rey, que era el que tenía autoridad para cambiar las cosas, que era el que podía decirle al pueblo, como hizo cuando Jonás declaró al pueblo que venía un mal de parte del Señor, y entonces el rey, ¿qué hizo? Proclamó ayuno. Y todo el pueblo ayunó cuando supo que la ira de Dios estaba por encender en el pueblo. Y dice que ayunaron las mujeres y los niños, y las bestias y los animales también, ancianos, mujeres y niños y bestias. Nadie probó una gota de agua. Y ese fue el ayuno que agradó al Señor. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Bueno, Jonás, no hay problema. No voy a hacer ese mal que tenía pensado en hacerle a ese pueblo. ¿Me estás entendiendo que si nosotros agradamos el corazón del Señor, nunca nos va a hacer daño? Nunca. Es bueno el Señor, pero hay que tener cuidado con que el Señor se disguste por ir a los brujos, al casino, a los bailes, estar tomando, drogándose. Hermanos queridos, y a los amigos de YouTube, son cosas muy peligrosas que de este humilde consejo, a través de la Escritura, vos lo podés cambiar. Siempre hay tiempo delante del Señor para cambiar las cosas, siempre. Y no hay pecado, chico ni grande, que el Señor no perdone. Amén. Bien.
capítulo 36, verso 22. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él, como se usaba en la época antigua. 23. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, un hombre que leía el rollo que había escrito Baruch con las palabras de Jeremías. Entonces Baruch se la dio a este príncipe y el príncipe le estaba leyendo al rey lo que había dicho Jeremías. ¿Hasta allí me está entendiendo? Bien. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba. ¿Qué significa? Que agarró el rollo, lo cortó, como si fuera cualquier cosa. Bien, y lo echó en el fuego, en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor. Los hombres no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos. El rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras que salían de la boca de Dios. Y aunque el Natán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, el rey no los quiso oír. La soberbia, el orgullo, el poder, la ira, no ser obediente a la voz de Dios, de lo que estaba predestinado que iba a suceder, porque Dios jamás miente, jamás. Cuando habla por boca del profeta siempre, no solamente la ira, también hay bendiciones, por supuesto, porque si este pueblo se hubiese arrepentido, no hubiese ocurrido nada, no hubiesen sido llevados por Nabucodonosor a la esclavitud. Pero no oyeron, no quisieron oír. Por la soberbia de estos hombres y del pueblo, que no tomaba una buena actitud delante del Señor, una buena decisión para cambiar sus pasos. Amén. Hasta allí. ¿Me está entendiendo? Sí, amén. Gloria al Señor. Entonces, unos príncipes que estaban al lado del rey le dijeron, no lo quemé, y el rey lo quemó en el brasero. Bien, 27, versículo 27. Y vino palabra del Señor a Jeremías, al profeta. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch, escriba, había escrito de boca de Jeremías, diciendo, el Señor, vuelve a tomar otro rollo. No hay problema, Jeremías, agarra otro rollo, agarra lápiz, o en esa época sería la pluma con la tinta. Bien, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. El rey se creía que al quemar el rollo, las palabras del Señor escritas por Jeremías y Baruch, creía que ahí se terminaba el problema. Es como decir, bueno, yo no quiero este libro. Total, quiero vivir mi vida, como muchos dicen. Pero aquí está la palabra de Dios. Que este hombre, profeta Jeremías, padeció mucho por decir la verdad. Hicieron las 1001 Jeremías. Y encima no se podía ir del pueblo. No es como que nosotros podemos decir, bueno, puedo salir de la ciudad y me voy a la otra ciudad o me voy a Europa. Jeremías tenía que padecer junto al pueblo. Porque Dios necesitaba a Jeremías para que fuera el vocero, como es el profeta. Pero en este caso, si usted lo ve bien y lee conmigo, el Señor le dice, aunque el rey haya quemado las palabras del rollo, venid, vamos a escribir otro rollo. Primero con todas las palabras primeras, amén, que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho el Señor, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él? Echándole la culpa al profeta, diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no quede en ella ni hombres ni animales. Eso es lo que le había mandado
Dios a decirle, Jeremías, decirle al pueblo estas palabras: va a venir Nabucodonosor y va a prender fuego la ciudad si no dejan esas costumbres de andar buscando en las estrellas, en el zodíaco y en las brujerías y en las tortas amasadas y las libaciones que hacían las terrazas, como si el Señor no estuviera mirando, como si el Señor se hubiese ido a otro lado. Si los ojos de Dios siempre estuvieron sobre Jerusalén, siempre estuvieron los ojos del Señor misericordioso con el pueblo de Israel. Pero acá vemos que ese rey y el pueblo le pagaron mal. Pero sigamos con el propósito del libro, cómo fue hecho, para que usted entienda lo que hablamos al principio y después no digan, la Biblia la escribieron los hombres. Sí, los hombres la escribieron, pero por voluntad de Dios. La voluntad de Dios a través del profeta y de los apóstoles. Bien, yo creo que hasta ahí me está entendiendo, ¿cierto? Amén, amén, gloria al Señor. Bueno, volvamos al tema aquí, versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, el que tiró en el brasero, rey de Judá, y aún, escuche bien, fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Al final, como decimos nosotros, pagó caro el rey. Porque si había quemado, suponiendo 2 páginas, ahora le agregó 2 más. Ya no eran 2, eran 4. Así es como Dios creó el libro. Siempre dando la salida, pero también mostrando que Él hay cosas que para Él es abominación, como apartarse de la voluntad de Él para buscar en los Baales, en los demonios, en los dioses de Canaán, siendo que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Le mostró todas las maravillas, que no ha habido otro Dios que haya hecho eso. Acuérdense del monte de Sinaí prendido fuego, que está el día de hoy. Están las rocas quemadas de la gloria del Señor cuando descendió en el monte Sinaí. Y que esa bocina del shofar era ensordecedor y todos tuvieron miedo. Se aterrorizaron de ver la gloria de Dios. Es por eso que Él siempre le habló al pueblo: arrepiéntanse, no hagan esas cosas. Como nos dice a nosotros también, más de una vez. Pero el propósito de este libro, que yo creo que usted ya me entendieron de cómo fue hecho el libro profético. Vayamos por último al libro, a las cartas de Timoteo, a las cartas paulinas, de las cartas del apóstol San Pablo. Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Yo, hermanos queridos, y a los amigos de YouTube siempre le doy un pequeño consejo. Usted lea la palabra del Señor. Busque los versículos que le estoy diciendo, porque la Escritura se abrió para cada uno de ustedes, para que podamos entender la palabra, compartirla y atesorarla, y después llevarla a la meditación. Cuando estamos acostados solos en la cama, cuando vamos a dormir, o compartiéndolo con la señora, con la mujer, diciéndole: mirá lo que dice el libro, mirá lo que está hablando Dios, qué importante saber cómo se hizo la Biblia. ¿Es hermano? Amén. Bien, capítulo 3, segunda de Timoteo, 16 del versículo, dice así: toda la Escritura, es esto, todo el libro, es inspirada por Dios, como dijimos en Jeremías, amén. ¿Y útil para qué? Para enseñarnos, para redarguir. ¿Para qué? Redarguir, para corregir, para que el Espíritu Santo
te pueda enseñar a través de la palabra lo que estás haciendo mal. Te redarguye, comienza algo en el corazón, empieza a palpitar más rápido, comienza a darte el Espíritu Santo, a hacerte sentir emociones, para hacerte saber que las cosas que estás haciendo están mal. ¿Qué estás haciendo en ese lugar? Porque me siento con palpitaciones. ¿Qué estás haciendo allí? Por ejemplo, como di pequeños ejemplos, así en el casino. ¿Qué estás haciendo ahí? En la casa de Satanás. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no estás en tu casa con tu mujer y tus hijos compartiendo, no sé, una gaseosa, un mate, como lo que tomamos en Argentina, el té en Inglaterra, lo que quieras, pero estar con la familia, reunidos, hablando sobre la palabra, teniendo proyectos, teniendo sueños? Qué cosa maravillosa es conocer del libro y que el Espíritu Santo nos pueda enseñar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la palabra y el Espíritu de Dios en tu vida? Te redarguye y te dice, oh, cuidado con eso, ojo con los brujos, no vayas para allá, no vayas con los impíos, no andes tomando, conservate puro, santificate en el Espíritu de Dios y comenzar la tarea, predicarle a otro para que ellos también sean felices y conozcan del Dios vivo que se llama Jesucristo, amén. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir errores, para instruir en la justicia de Dios, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, en lo que me conviene y lo que no me conviene. Esa es la forma que va a instruir el Espíritu Santo sobre tu vida para que seas feliz en todos los órdenes de tu vida. Lo espiritual, lo material, la felicidad con tu familia, en el trabajo, los buenos negocios, dinero redituable, la salud y por sobre todas las cosas la felicidad, y esperando la venida de Jesucristo, que ya está pronta, hermanos queridos, ya está pronta. Y esta es la forma de que nosotros nos alentamos para que terminamos de leer, a fin 17, versículo 17, a fin que el hombre de Dios sea como perfecto. Ya no va a ser el borracho que anda tirado, en que la familia, o el drogadicto, que la familia no sabe dónde está, ese hombre que se pierde, que llega un fin de semana y desaparece del hogar. Las quejas que hay en el matrimonio, cuando la mujer, por ejemplo, no cocina en la casa, porque son peleas matrimoniales estas. Oh, mi mujer está todo el día en la casa de la madre, yo vengo del trabajo y no me preparó ni un mate, ni una torta frita. Y allí empiezan los roces y las discusiones, no me lava la ropa, y así sucesivamente. La mujer dice del marido, se va con los amigos, con esos vagos de allá afuera, viene tomado, mira a los chicos, ve cuando nos peleamos, cuando nos agredimos físicamente. Hermanos queridos, para eso vino Jesucristo, para eso está el Espíritu Santo, para esto, para ser feliz, para que esas cosas no sean motivo de que el matrimonio se destruya. Porque las cosas que hablé así muy sencillamente, que lo que pasa en los matrimonios, son muy graves. Por eso las parejas no duran. Pero el Señor vino para que el Espíritu Santo redarguya. Vuelvo a insistir, el hombre dice, no, ¿qué voy a hacer eso? De estar tomando y emborrachándome y viniendo al otro día a casa, que me ven los chicos, que mi mujer ya está a punto de explotar, que pierdo el dinero que gano, que no tengo para comprarle a los chicos zapatillas o la ropa, y que los padres sufren, que los chicos lloran. El Espíritu Santo hace una obra perfecta, porque el hombre de Dios comienza a ser perfecto. No porque nosotros seamos perfectos, sino porque Jesucristo es perfecto, sino porque el Espíritu Santo es perfecto. Y Él se encarga de esos cambios.
que te van a favorecer en la vida y que vas a ser feliz. Y que ya va el hombre tomado de la mano, del brazo con su mujer y con sus chicos y con sus nietos. Vamos a la iglesia, vamos a escuchar palabras de Dios. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor este sábado en la casa de oración Betel. Porque el Señor, hermanos queridos, te ama. El sacrificio en la cruz, es el fiel testimonio de que Jesucristo nos ama. Y por gracia nos regala el Espíritu Santo para cambiarnos. Bien, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Hermanos queridos, creo yo que este estudio bíblico es para bendecir tu vida, que tenés promesas de parte de Dios, que entiendas que el libro no es de interpretación privada, que los hombres de Dios, los profetas y apóstoles, siendo inspirados por este hombre que ya es perfecto, que ya no hay mancha, que ya no hay arruga en él, que ya no hay pecado, entonces ese hombre perfecto delante de Dios, instruido por el Espíritu Santo, puede enseñarte el camino, puede enseñarte para ser feliz, para obtener todas las bendiciones que el diablo quiere robar, que el diablo se quiere encargar de hacer infeliz a los hombres de la caída, pero nosotros tenemos a este Dios maravilloso llamado Jesucristo, que siempre nos va a estar dando una enseñanza para cambiar, para ser distinto y estar en armonía con Dios. Y todo lo bueno que es Él, todo lo misericordioso que es Él, se derrame en nosotros y en nuestra familia. ¿Para qué? Para que nos preparemos para la venida del Señor. En un abrir y cerrar de ojos al sonar trompeta, todos los que estamos esperándolo a Él, nos vamos con Él. Totalmente renovados, totalmente cambiados, regenerados por Dios. ¿Hasta allí me entendió, hermano? Bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor los colme de bendiciones, a los amigos de YouTube, que realmente esta prédica, esta enseñanza bíblica llegue a todos los corazones que están necesitando de este Dios de amor y de poder. Bendiciones, que el Señor los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao.